Tu tiempo con Dios. Soy Gustavo Quiroz y qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Esa sería la lectura del día de hoy, que está inspirada en Hechos 24, capítulo 24, versículo 24 al capítulo 25, verso 5. El tema de la lectura es: el temor echa fuera a la injusticia. Y después más adelante hay un tema que lo puede todavía hacer más claro, que nos dice una vida temporal o eterna. Y ahí hacemos alusión a León Tolstoy, y en una de sus novelas que se llama Confesión, ella habla acerca de cómo es el ser humano, lo compara. Ahí habla que el ser humano va corriendo por una selva, lo van persiguiendo varios depredadores. No explica bien qué depredadores, puede ser un oso, un león, un tigre, y de repente él encuentra un pozo con una cuerda y se cuelga. Ya colgado de la cuerda, se da cuenta que al final del pozo, y al final de la cuerda, hay una serpiente con la boca abierta, listo para devorarlo. Entonces él se queda en una cuestión bastante peligrosa, de bastante incertidumbre, y aparte de todo eso, hay unas ratas que empiezan a comer la soga. Si se imaginan todo esto, uno diría, bueno, es algo muy malo para esta persona. Y lo curioso de la historia es que él retrata que de repente, por alguna circunstancia, a través de la cuerda empieza a fluir miel, empieza a caer miel. Él, cuando se da cuenta que empieza a fluir miel, se pega en la cuerda y empieza a lamer la miel. La siguiente pregunta sería, en ese momento, ¿qué le pediría el hombre a Dios? Y lo curioso es que la mayoría de la gente lo que le pediría a Dios es que le mande más miel. Le mande más miel cuando está en una situación de peligro inminente, a punto de morir, hay una serpiente abajo y los depredadores arriba. Pero esto hace una alusión de cómo ve el hombre la eternidad, que la eternidad no le pasa por la mente, sino que nada más se dedica a vivir el tiempo presente sin fijarse más allá a la eternidad. Y yéndonos ya a la lectura, podemos ver cómo está el gobernador de aquel entonces, que tenía encerrado a Pablo. Y mientras que lo tenía encerrado, lo manda a llamar, y Pablo viene a Félix y a Drusila, su esposa, y les dice que le pide a ellos que les compartan. Y al compartirles, Pablo pues les habla del juicio venidero, de la rectitud, de varios temas que incomodan mucho a Félix y que lo llegan a asustar. Ya que se llega a asustar, le dice que se vaya, porque lo había incomodado, y él, en vez de ver, que Pablo era alguien recto, justo y que no tenía por qué estar encarcelado, lo deja encarcelado con la mente de que Pablo le diera un dinero para que pudiera ser rescatado. Y ahora vamos a leer la lectura. Hechos 24 hasta el 25:5. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía, y mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Con esto, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse y quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Y bueno, con esta lectura lo que entendemos, y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿a qué cosas le daba importancia a Félix? ¿Félix le daba importancia a la eternidad o le daba importancia a cosas presentes? Si lo que le importaba a Félix era el dinero y que todo el mundo le diera dinero, pues la verdad el mensaje de Pablo rebotaba en pared, porque a él no le importaba la eternidad ni el futuro venidero, sino le importaba el hoy y el ahora. Otra pregunta sería:
Pensando en la vida presente y la eternidad, tú tienes que tomar alguna decisión al respecto. ¿Qué has hecho hoy que nada más sea para el presente sin pensar en la eternidad? Esa sería una pregunta muy importante que tienes que hacerte. Y esa sería la primera parte de la lectura. Y lo primero que aprendemos es que siempre nuestros ojos tienen que estar en la eternidad más que en lo presente. Y en la segunda parte de la lectura entendemos y aprendemos algo más. Una sería, ¿qué clase de injusticias hizo el sumo sacerdote y los principales sacerdotes en la actualidad, bueno, en aquel entonces? Se daban cuenta que por un medio legal no podían acusar a Pablo, ni encarcelarlo, ni matarlo. Y como no podían hacer eso, querían transgiversar la ley y engañar al gobernador, llevarse a Pablo y en el camino matarlo. Hoy en día tenemos que transportar esto al tiempo presente y pensar, ¿tienes algún puesto de responsabilidad? Y si tienes algún puesto de responsabilidad, tienes que tener en cuenta que tienes que ser ejemplo. Y al ser ejemplo, no puedes tergiversar la ley como lo hicieron en aquel entonces. Esas dos preguntas vienen al final también de la lectura para que las pienses. Si en tu trabajo, en tu negocio, en tu iglesia, estés haciendo lo que estés haciendo, siempre eres ejemplo y te vas por la vía de la ley. Te recordamos que lo que vimos el día de hoy viene en este pequeño libro que es Tiempo con Dios y el mes es agosto de 2018. Cada mes va cambiando obviamente y las lecturas están hechas para que leas la Biblia en 3 años y medio. Vienen unos pasos al principio que lo vimos en el video anterior, que tú los puedes llevar a cabo para que Dios te hable de manera personal a tu vida. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente Tiempo con Dios. Si tú estás interesado en adquirirlo, te puedes contactar también con nosotros. Esto viene desde la iglesia cristiana más grande en el mundo, que es el director general, que es Paul Yong-mi-chon en Corea. Es una iglesia de más de 1 millón de asistentes. Nosotros podemos hacerte llegar un ejemplar. El costo es de 40 pesos. Nos vemos el próximo jueves en tu Tiempo con Dios.